Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, inunden sus corazones. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si sienten que esta historia puede ser un bálsamo para alguien que atraviesa una prueba, les invitamos a compartirla. Al hacerlo, se convierten en portadores de esperanza, y que el Señor les bendiga por ese gesto de amor. Ahora, abran su corazón y escuchen. En un rincón olvidado entre colinas de un verde profundo y caminos de tierra, vivía Roberto, un campesino de manos curtidas por el arado y una mirada serena, anclada en el horizonte. Cada amanecer era un ritual sagrado. De pie frente a los surcos, observaba cómo el sol se alzaba lentamente sobre sus campos de maíz, como una promesa renovada. Era un hombre de pocas palabras, pero de una fe inmensa que lo sostenía como las raíces viejas de un roble se aferran a la tierra firme. A su lado, siempre, estaba Relámpago, su caballo de color castaño oscuro, fuerte y de espíritu noble. No era simplemente un animal de trabajo, era su confidente, el compañero silencioso de sus jornadas, casi un reflejo de su propia alma solitaria. Roberto hablaba con él como quien conversa con un hermano, compartiendo sus pensamientos, el peso de su cansancio y, en la quietud del campo, hasta sus oraciones más íntimas. Desde que su amada esposa, María, había partido a la casa del padre 5 años atrás, Relámpago era el último lazo viviente con aquella vida que una vez tuvo el color de la felicidad. Las tardes en el valle transcurrían con una dulzura melancólica. El aire olía a tierra húmeda, a leña recién encendida en los hogares vecinos y a esa esperanza sencilla que solo conocen quienes viven del campo. Todo parecía moverse al ritmo de un compás divino, el mismo que marca el corazón de quien trabaja con fe y gratitud. Casi cada día, al caer el sol, doña Clara, su vecina, aparecía con una canasta de pan recién hecho o frutas frescas. Era una viuda de cabello blanco y sonrisa amable, con el alma llena de historias y rezos. Para Roberto, ella era un consuelo, un eco de la ternura materna que el tiempo le había arrebatado demasiado pronto. Solían sentarse juntos bajo el portal de madera, mientras las sombras del atardecer pintaban el paisaje con tonos dorados y violetas. Dios no se olvida de los que siembran con el corazón, hijo, le decía doña Clara con frecuencia. Él siempre envía su lluvia al que no deja de mirar al cielo. Roberto sonreía con humildad, sin responder. Sabía que esas palabras eran verdad, pero sentía dentro de sí una nostalgia profunda que ni la fe más sólida lograba calmar del todo. A veces, cuando las estrellas comenzaban a brillar, se preguntaba si Dios escucharía también el silencio de los que ya no saben qué pedir. Relámpago relinchaba suavemente a su lado, como si entendiera la tristeza de su amo. Roberto se acercaba, acariciaba su frente y susurraba, «Mañana será otro día, compañero. Que el Señor nos dé fuerza para seguir». La vida era así, una repetición tranquila de siembras y cosechas, de oraciones matutinas y cantos de gallo al anochecer. Nada parecía poder romper esa paz. Pero la naturaleza, como la vida misma, siempre guarda un misterio. Aquella tarde de finales de verano, algo cambió. El cielo se tiñó de un gris extraño, espeso, casi metálico. El aire se volvió pesado, y un viento repentino levantó polvo en los caminos. Los pájaros buscaron refugio antes de tiempo, y los perros del pueblo ladraban hacia la nada, inquietos. Relámpago golpeaba el suelo con sus cascos, nervioso, mirando fijamente al horizonte. «¿Qué te pasa, amigo?», le preguntó Roberto, preocupado. En la lejanía, una línea oscura comenzó a crecer, y el sonido grave de un trueno llegó como un murmullo antiguo. Doña Clara salió al porche con el rosario en la mano. «Santo Dios», susurró, «ese cielo no me gusta nada». Las primeras gotas, gruesas y lentas, cayeron sobre la tierra seca. Roberto sintió que algo dentro de él se estremecía.
Una voz silenciosa en su corazón le decía que la calma del campo estaba a punto de romperse, y que el Dios en quien confiaba estaba por revelarle una lección que cambiaría su vida para siempre. La noche cayó con una prisa inusual. El murmullo del viento se convirtió en un rugido y las nubes se apretaron sobre el valle como un manto fúnebre. Entonces, Roberto lo oyó, un relincho desgarrador que rompió el silencio. Era Relámpago. Corrió bajo la lluvia furiosa, con el barro pegándose a sus botas. El trueno rugió tan fuerte que las ventanas de su casa vibraron. Al llegar al establo, vio el portón azotándose sin control. Adentro, Relámpago, aterrorizado, luchaba por liberarse de la cuerda que lo ataba. Tranquilo, amigo, tranquilo, murmuraba Roberto, tratando de acercarse. Un relámpago partió el cielo en dos. El rayo cayó sobre un viejo árbol cercano, y la explosión fue ensordecedora. Una parte del techo del establo se vino abajo. Roberto se lanzó hacia su caballo, pero el animal, presa del pánico, lo empujó contra los tablones. El caos era total, el relincho, la madera crujiendo, la tormenta gritando. «Vamos, muchacho, resiste, por favor», gritaba Roberto, con las manos temblorosas y resbaladizas por la soga empapada. Otro rayo cayó tan cerca que el destello lo cegó. Antes de que pudiera reaccionar, una de las vigas del techo, arrancada por el viento, se desplomó sobre él. El golpe fue seco. El mundo giró y la oscuridad lo envolvió todo. Cuando Roberto abrió los ojos, el amanecer apenas despuntaba sobre un cielo gris y callado. Su cuerpo dolía. Se incorporó entre los restos del establo, con el olor a madera quemada y barro llenando el aire. La quietud era inquietante. «Relámpago», susurró. Su voz sonó débil, quebrada. Avanzó tambaleante entre los escombros, llamándolo una y otra vez. El corazón le latía con una súplica desesperada. Entonces lo vio. Junto al río, entre ramas y lodo, yacía el cuerpo inmóvil de su amigo. Roberto cayó de rodillas, sin sentir el frío ni la humedad, solo un vacío inmenso abriéndose en su pecho. Las lágrimas se mezclaron con la llovizna, como si el cielo llorara con él. «Tú eras todo lo que tenía». «Todo», murmuró. Cuando finalmente se levantó, miró al cielo con los ojos vacíos. «¿Por qué, Señor?», susurró con voz rota. «¿Por qué me quitas lo único que amaba?». No hubo respuesta divina, solo el eco de su propio lamento. El sol, tímido, asomó entre las nubes, iluminando la herradura de Relámpago, medio enterrada en el barro. Un brillo leve se reflejó en su rostro. La tomó entre sus manos y la apretó contra su pecho. No sabía por qué, pero sintió que era un mensaje, una promesa o un recuerdo. Aún no lo entendía. Pero esa mañana, Roberto creyó que Dios le había arrebatado todo. No sabía, todavía, que en realidad, Dios estaba a punto de transformarlo todo. Esa misma mañana, sin mirar atrás, Roberto tomó una pequeña bolsa, un bastón y la herradura brillante. La guardó cerca de su corazón, como quien protege una reliquia, y comenzó a caminar sin rumbo. Día tras día, sus pasos lo llevaron por caminos polvorientos y pueblos olvidados. El sol ardía de día y las estrellas lo observaban en la noche. A veces hablaba solo, como si Relámpago pudiera escucharlo, si al menos supiera por qué, Señor. ¿Qué quieres de mí? Una tarde, el camino lo llevó a una pequeña aldea donde conoció al padre Esteban, un sacerdote anciano de mirada profunda y serena. «Pareces cansado, hijo», le dijo con una sonrisa leve. «Lo estoy, padre». «Camino desde que lo perdí todo», respondió Roberto. El sacerdote señaló la herradura que colgaba de su cuello. «¿Sabes?», dijo con voz suave.
A veces Dios no te quita, solo te cambia de montura. Esas palabras misteriosas se quedaron flotando en el aire. Antes de marcharse, el padre le entregó una pequeña llave oxidada. En el cerro al norte hay una capilla vieja. Nadie sube allí desde hace años. Si de verdad buscas respuestas, repárala. A veces, el silencio de las piedras guarda las voces de Dios. Roberto aceptó la llave y, al día siguiente, comenzó su ascenso. La capilla estaba cubierta de polvo y telarañas, pero el altar de madera permanecía intacto. Encendió una vela, el primer respiro de luz en años dentro de aquel templo dormido. Durante días, trabajó en silencio, reparando los muros, reemplazando tejas. Cada golpe del martillo era una oración muda. Por las noches, la soledad se hacía más densa. Y entonces, escuchó algo, el galope lento y firme de un caballo que se acercaba y luego desaparecía. Salía con una linterna, pero no había nadie. La herradura sobre su pecho estaba tibia, como si guardara un pulso. El sonido volvió en las noches siguientes, y con él, los sueños. En ellos, Relámpago aparecía en un campo dorado, sereno, y lo guiaba hacia una colina donde se alzaba una cruz. Al llegar allí, el caballo desaparecía, y solo quedaba la cruz, brillando con la misma luz que la herradura. Una noche, arrodillado ante el altar, susurró: «Si eres tú, Señor, muéstrame qué debo hacer». En ese instante, el brillo de la herradura iluminó la base de la cruz, revelando un antiguo grabado oculto por el tiempo: la fe no termina en la pérdida, comienza en ella. Roberto cerró los ojos y, por primera vez desde la tormenta, sintió paz. El cielo volvía a oscurecerse, repitiendo el ciclo de la tormenta. Roberto estaba en la capilla restaurada cuando el primer trueno resonó. Un rayo iluminó el santuario y, en la pared, se dibujó la sombra majestuosa de Relámpago, moviéndose con vida propia. «Relámpago», susurró Roberto, con el alma suspendida. Abrió las puertas y corrió bajo la tormenta, siguiendo esa sombra que danzaba entre los árboles, guiándolo colina abajo. De pronto, la sombra se detuvo. El siguiente trueno reveló una figura humana tendida en el suelo. Era un niño de unos 10 años, pálido y herido. «Tranquilo, hijo, ya estás a salvo», dijo Roberto, cubriéndolo con su poncho y llevándolo en brazos de vuelta a la capilla. Dentro, a la luz temblorosa de la vela, mientras limpiaba sus heridas, Roberto vio algo que detuvo su corazón. Sobre el pecho del pequeño, brillaba una marca de nacimiento, el contorno exacto de una herradura, idéntica a la de Relámpago. En ese instante, la herradura que Roberto llevaba al cuello emitió una luz dorada y cálida que inundó la capilla. Comprendió. El espíritu de su amigo no se había ido, solo había cambiado de forma para guiarlo. En ese momento, la puerta se abrió lentamente. Era el padre Esteban, empapado, con su rostro sereno. «Relámpago no murió», dijo con ternura. «¿Qué?», susurró Roberto. «Dios lo transformó, hijo», continuó el sacerdote, «para guiarte hacia tu verdadero propósito. El amor que compartías con él no era para perderse, era para ser entregado de nuevo, a través de este niño que ahora está en tus manos». Roberto miró al pequeño, que ahora dormía en paz, y cayó de rodillas, llorando no de tristeza, sino de comprensión. Cada lágrima derramada había sido una semilla. Su fe, probada en la oscuridad, era ahora una llama encendida por la misericordia divina. El niño, llamado Emilio, abrió los ojos y miró a Roberto. «¿Eres tú el hombre del caballo?», susurró. Roberto sonrió entre lágrimas y lo abrazó con fuerza. En su corazón, sintió por fin la paz que solo el cielo puede conceder. Los meses pasaron. La capilla abandonada ahora estaba llena de vida y oración.
El campo que había sido un cementerio de recuerdos, ahora florecía. Roberto y Emilio trabajaban juntos la tierra. La risa del niño era el eco del alma de Roberto, que volvía a despertar. Una tarde dorada, sentados frente a la capilla, un sonido lejano interrumpió la quietud. Era un galope suave, rítmico. Roberto levantó la cabeza. Su corazón dio un vuelco. No podía ver nada, pero sabía lo que escuchaba. El viento trajo consigo un relincho leve, casi un suspiro, y una lágrima serena rodó por su mejilla. Sonrió mirando hacia el horizonte y, con una voz llena de gratitud, murmuró: «Gracias, Señor, por devolverme lo que no sabía que aún necesitaba». El padre Esteban, que se acercaba, los vio juntos y sonrió. Miró la herradura que ahora colgaba con reverencia sobre la cruz en el altar y dijo, casi como una oración: «A veces, Dios no te devuelve lo que perdiste, sino lo que te hará completo». Y así, bajo la luz después de la tormenta, Roberto comprendió que los milagros no siempre llegan cuando los pedimos, sino cuando el corazón está listo para entenderlos. Comprendió que Dios nunca quita nada sin tener un propósito más grande, un propósito de amor y redención. Que esta historia permanezca en sus corazones. Que en sus propias tormentas, puedan sentir la presencia de Dios guiándolos, no a lo que perdieron, sino a un propósito nuevo y más profundo. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes. Amén.